Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1-2000, el juicio ordinario y el juicio verbal. Pero claro, para llegar a esto tenemos que tener algunos conocimientos e incluso, como ahora veremos, antes de entrar en el estudio del juicio ordinario y del juicio verbal, tenemos que hablar de las diligencias preliminares. Pues vamos allá. Voy a ir muy rápido. Mi idea es ver hoy las diligencias preliminares y el juicio ordinario, y dejar para el próximo día el juicio verbal. El primero de los declarativos, que sería el juicio ordinario. Y dentro de los declarativos, bueno, tendríamos que ver los actos previos al proceso. Básicamente, dentro de los actos previos al proceso, tendríamos la posibilidad de conciliación. Recordad que el acto de conciliación es facultativo en civil. Lo hemos estudiado en el tema 19 cuando estudiamos la ley de jurisdicción voluntaria, los procesos de jurisdicción voluntaria, y se nos pide, bueno, pues la conciliación, si la memoria no me falla, son los artículos 139 a 148 de la ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria. Conciliación previa, bueno, que es posible su realización, repito, de forma facultativa. Bueno, tiene alguna ventaja el realizarla, recordad, siempre lo digo, recordad el artículo 395 en orden a las costas, si se produce una conciliación, etcétera, ¿no? Hablo de memoria. Bien, y lo que verdaderamente nos interesa estudiar aquí como actos previos al proceso serían las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares, que yo siempre digo, por favor, no se confunden con las medidas cautelares. No tienen nada que ver, incluso su concepto es completamente distinto. En relación con las diligencias preliminares, digo yo aquí, consisten en un procedimiento para determinar determinados aspectos relativos al demandado o al objeto del litigio. En ocasiones también relativos a los propios demandantes, cuando son pues, varios demandantes o codemandantes, ¿no? Necesarios para interponer la demanda en evitación que se frustre la tutela judicial a que tiene derecho el actor. A ver, aquí si queréis, después de conocer un poco este concepto, determinar aspectos relativos al demandado o al objeto de litigio necesarios para establecer debidamente el objeto de la litis. Y yo me atrevería a decir que fuerais, si queréis, a los artículos 410 a 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que serían aquellos artículos que regulan los efectos de la presentación de la demanda. Y si la memoria no me falla, el 412 es aquel que establece la prohibición de cambio en esencia de la demanda una vez presentada. Una vez presentada la demanda, no se puede modificar en esencia. Claro, se pueden modificar algunas cuestiones y se pueden incluso realizar algunos tipos de peticiones accesorias o complementarias, como veremos en la audiencia previa, pero en esencia no se puede modificar. Lo que se ha dado en llamar la prohibición de la mutatio libellis, 412. Hablo de memoria, pero está ahí, ¿no? Más o menos. Admisibilidad. Volviendo a las diligencias preliminares, bueno, son aplicables a todo tipo de juicios, no solo a los declarativos ordinarios, sí que serían el ordinario y el verbal propiamente dicho, sino también a los especiales, en sentido propio, a pesar de que están colocadas pues antes o dentro, si queréis, iba a decir antes de los especiales, pero dentro de los declarativos 248, 248 que se regula, 249 pues empieza el juicio ordinario, y recordad que están el 256 al 263 las diligencias preliminares. Bien, entonces diligencias preliminares, concepto, aquellas diligencias que se solicitan para preparar debidamente la demanda. En orden, como digo, en tener claros pues, los aspectos relativos al demandado, al objeto del proceso e incluso a los demandantes. Clases de diligencias preliminares. Bueno, aquí verdaderamente sí que convendría pues cuasi memorizarlas, ¿no? Tenemos aquí abajo pues un cuadrito, si la memoria no me falla, o si no tenemos un esquema, pero creo que también ahí se ha hecho un cuadrito, diligencias preliminares, descripción, ¿no? En donde vamos con una frase para poder memorizarlas, cuando vamos, digamos, resumiendo
Diligencias preliminares que se pueden solicitar, y están recogidas en el 256, determinación de la capacidad de representación o legitimación de la parte demandada, exhibición de la cosa, el mueble, exhibición de los documentos. Se establece también alguna prohibición no viable en caso de escritura pública que fuere accesible por medios más directos, exhibición de documentación entre comuneros y socios, exhibición de la póliza de seguro, por ejemplo, la protección de los derechos de los terceros perjudicados frente a la entidad aseguradora, exhibición de la historia clínica sobre derechos del paciente, información y documentación clínica. Esto evidentemente fue introducido a posteriori, aquí tenemos un número bis, como yo le llamo, y bueno, se supone que es en aquellas clínicas privadas donde no permiten al paciente ver su historia clínica o tener acceso a la misma para poder ir a otro médico, ¿no? Determinación de los miembros integrantes de un grupo, por ejemplo, un grupo de afectados en materia de derechos de consumidores y usuarios, propiedades intelectual e industrial, diligencias previas en las leyes especiales, cláusula abierta para las leyes que contengan alguna disposición al respecto, ¿no? Identificación de los ISP, Internet Service Providers, de los proveedores de los servicios de información sobre el que existan indicios razonables de que se están infringiendo derechos de propiedad intelectual, y también el requerimiento a un servidor estos de servicios de Internet para que facilite los datos necesarios para identificar a un usuario de esos servicios. Evidentemente estamos hablando aquí claramente en relación con la propiedad intelectual. La número 10 se refiere a la identificación de estos proveedores de servicios sobre el que existan indicios razonables de que está infringiendo la norma. Y el número 11 se refiere a cuando se requiere o se solicita el requerimiento a un proveedor de servicios de Internet para que facilite los datos necesarios para identificar a un usuario. Estamos hablando en el ámbito civil siempre, No nos confundamos con otro tipo de órdenes jurisdiccionales donde puede haber comisión de delitos, ¿no? Estas serían, de modo muy resumido, las diligencias preliminares que pueden solicitarse. Bueno, esto es muy sencillo. Las dos últimas, la ley ¿son nuevas o lo hemos modificado? No, están así en la ley, sí. Sí, bueno, ISP de los servicios de... Sí, claro, está ahí un poco resumido, pero sí. En relación con la competencia y la postulación, bueno, básicamente es competente, la competencia, es competente el juzgado de primera instancia de lo mercantil del domicilio de la persona que hubiere de declarar, exhibir o intervenir en las actuaciones que se acordaran como diligencia preliminar. Recordad que el fuero legal del que hablamos, el fuero legal general, en defecto de fuero imperativo, en defecto de otro tipo de sumisión, pues es el domicilio del demandado. Por tanto, regla general, juzgado de primera instancia de lo mercantil, si estamos en un proceso de los atribuidos a estos órganos, de la persona que tenga que soportar la diligencia preliminar. Y la regla especial se produce en el proceso para la defensa de derechos colectivos de consumidores y usuarios, en que la diligencia preliminar o las diligencias preliminares habrán de digamos, presentarse ante el tribunal que vaya a conocer de la demanda, ¿no? Bueno, aquí no hay mucho más, ¿no? A esta regla general, perdón, a la regla especial se suman, bueno, pues los que hemos visto con números 7, 8 y 9 del artículo 256.1, es información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios en los que se concreta la infracción sobre propiedad intelectual e industrial, acceso a documentos bancarios, financieros, comerciales, que estén bajo el control del presunto infractor, o petición de diligencias y averiguaciones para la protección de determinados hechos que prevean las correspondientes leyes especiales. Entonces, regla general, domicilio del que debe soportar la diligencia preliminar, pero tenemos unas reglas especiales como vemos, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco, no se admite la declinatoria en las diligencias preliminares. Esto es ciertamente importante a efectos de una pregunta tipo test. Y la competencia debe revisarse de oficio, ¿no? Y si se inhibiere, el juez, como estamos hablando
de competencia territorial debe indicar el órgano que a su juicio es competente. Evidentemente, en relación con la postulación, es necesario abogado y procurador, porque recordad que la regla general en el proceso civil es la necesidad de abogado y procurador, y la excepción son las que se contienen precisamente en los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, aquí se establece que la regla general es la necesidad de abogado y procurador, pero en el caso de que se soliciten estas diligencias preliminares como medidas urgentes con anterioridad al juicio, podrían solicitarse sin la intervención de estos profesionales. Solicitarse, pero luego tendrían que intervenir en toda actuación posterior. Bien, en relación con el procedimiento, bueno, el legitimado activo, el demandante, el que la solicita, y el pasivo, el que viene obligado a soportarlas, pues lo establece la ley en el 256, en los diferentes supuestos que establece el párrafo primero. Las diligencias se inician mediante solicitud, ¿no?, como si fuera casi una demanda, ¿no?, y se ofrecerá caución. ¿Vale? Luego ya hay algunas especificaciones en el caso de petición de exhibición de documentos bancarios, financieros, comerciales, etcétera. Bueno, pues establece que deberá acompañarse a esta solicitud un principio de prueba de la realidad de la infracción que se aduce y que podrá consistir en una muestra de los ejemplares que conculcan el derecho de libertad intelectual, ¿no? Tramitación. Entonces, aquí tendríamos que, una vez presentada la solicitud y sin oír al solicitado, el tribunal, si el tribunal apreciare que la diligencia es adecuada a la finalidad que el solicitante persigue y en la solicitud concurren los motivos que establece la ley, que sería justa causa e interés legítima, pues accede a la práctica de la diligencia preliminar fijando la caución que deba prestarse. Evidentemente, si considera que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley, bueno, pues evidentemente el tribunal rechazará mediante auto, siempre evidentemente resolución motivada, y esta solicitud deberá resolverse en el plazo de 5 días desde su presentación. Contra el auto que las acuerde no se dará recurso alguno. Contra el auto que las rechace, cabrá apelación. Esto es lo mismo que decíamos hace un momento en relación con los autos definitivos, ¿no? Apelación. Pensemos siempre en esto. Cuando ya no se puede seguir tramitando, nos encontramos ante un auto definitivo, de modo general cabe apelación. Si la caución ordenada por el tribunal no se prestare en 3 días, los plazos serían importantes, el tribunal resuelve en 5 días, y establece caución que debe prestarse en 3 días. Contados a partir de que se edite el auto, se procederá por el acto mediante decreto pues, al archivo de las actuaciones. Dicho de otro modo, se notifica el auto acordando las diligencias preliminares y se requiere a la parte solicitante para que preste caución en el plazo de 3 días. Si no presta caución, el letrado de justicia ya no pasa nuevamente al tribunal, o de primera instancia, sino que es el letrado el que mediante decreto acuerda el archivo. Citación y requerimiento. En el mismo auto en el que se acceda a la solicitud, se citará y requerirá al interesado para que, evidentemente, del modo que se considere oportunos, dentro de los 10 días siguientes, se lleve a cabo la diligencia que haya sido solicitada y acordada. Lógicamente, esto siempre después de que se preste caución, lo pongo o lo recalco. 10 días, por tanto, para que se lleve a cabo la diligencia acordada, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos algunas peculiaridades, examen de documentos y títulos. Bueno, pues evidentemente el solicitante podrá acudir a la oficina judicial asesorado por un experto en la materia. Estoy pensando, por ejemplo, en un documento contable que el demandante puede que no tenga conocimientos suficientes para leerlo, ¿no? Bueno, sigue también documentos en los que conste la capacidad de representación y legitimación, podrán ser presentados ante el juzgado para su exhibición por medios telemáticos en su caso. Estas ya serían peculiaridades. ¿Vale? Bueno. Oposición a las medidas. Dentro de los 5 días siguientes a aquel en el que reciba la citación, recordad que la citación, en los 10 días para la práctica de la diligencia, pues en los 5 días siguientes la persona requerida podrá oponerse a ellas. En tal caso, se dará traslado del escrito de oposición al solicitante, quien podrá impugnar la oposición por escrito en el plazo de 5 días.
Las partes en sus respectivos escritos de oposición e impugnación podrán solicitar la celebración de vista y esta se celebrará de acuerdo con lo previsto para los verbales. Celebrada la vista, el tribunal, juez de primera instancia, resolverá mediante auto si considera que la oposición es justificada o si por el contrario carece de justificación. Siempre digo juez de primera instancia porque es lo normal, pero recordad que también tiene competencias el juez de lo mercantil en aquellos asuntos de su competencia, ¿no? Si el tribunal considera injustificada la oposición, condenará al requerido al pago de las costas y, evidentemente, esto siempre se acuerda mediante resolución judicial motivada, que no es otro que un auto, en este caso, contra el que no cabe recurso alguno. Por el contrario, si se considera justificada la oposición, lo declarará así mediante auto que podrá ser recurrido en apelación. Aquí tendríamos que tener un poco esta idea clara. Volvemos otra vez a lo mismo, si queréis, auto definitivo, auto interlocutorio. El primero es interlocutorio, el segundo es definitivo, ¿no? Negativa a llevar a cabo las diligencias. Bueno, aquí ya no es que se oponga, es que se niega a llevar a cabo las actuaciones, las diligencias preliminares que ha acordado el juez. El tribunal acordará cuando resulte proporcionado las siguientes medidas. Y fijémonos por qué tienen alguna peculiaridad. Si se hubiere pedido declaración sobre hechos relativos a la capacidad, representación o legitimación del citado, se podrán tener por respondidas afirmativamente las preguntas que el solicitante pretendiera formularle y los hechos correspondientes se consideran admitidos a efectos del juicio posterior. Tiene una sanción ciertamente grave. Si se hubiese solicitado la exhibición de títulos y documentos, el tribunal apreciará que existen indicios suficientes de que puedan encontrarse en un lugar cerrado, fijémonos, ordenará la entrada y registro en dicho lugar procediendo si se encontraren a ocupar dichos documentos, ¿no? Y a ponerlos a disposición del tribunal. Estamos en un proceso civil. Lo recuerdo, ordenará la entrada y registro, un juez de primera instancia. Si se tratara de exhibición de una cosa y se conociese o presumiese fundadamente el lugar en que se encuentra, se procederá de modo semejante a lo dispuesto en el número anterior y se presentará la cosa al solicitante, o sea, igualmente ordenará la entrada y registro, que podrá pedir el depósito, medida de garantía más adecuada a la conservación de la cosa. Bueno, pues estas serían parte de las mismas. Bueno, aquí sigue comentando, que serían los supuestos más llamativos. Sigue comentando, si se hubiere pedido la exhibición de documentos contables, se podrán tener por ciertos, a efectos del juicio posterior, tratándose de las diligencias del número 1.6, proceso para la defensa de intereses colectivos de usuarios y consumidores, ante la negativa del requerido, bueno, pues el tribunal ordenará que se aguarden las medidas de intervención necesarias para determinar los integrantes del grupo, incluida, sigue diciendo, la entrada y registro. Iguales medidas, se acordarán en el caso del número 5 bis, recordad la historia clínica y aquella acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual del apartado 1 del 256, ¿no? Ante la negativa a exhibir los documentos. Y los gastos, lógicamente, pues serán a cargo del solicitante. No confundamos los gastos con las costas. No tienen nada que ver, o por lo menos los gastos son un concepto más amplio que las costas, ¿no? No hay mucho más que decir. Cuando se han practicado las diligencias acordadas o el tribunal las deniegue por considerar justificada la oposición, este resolverá mediante auto en 5 días sobre la aplicación de la caución a la vista de la petición de indemnización y de la justificación de gastos que se presenten de contrario, ¿no? La decisión sobre la aplicación de la caución será apelable, pero sin efectos suspensivos. Y dice la norma, cuando aplicada la caución quedare remanente, no se devolverá al solicitante de las diligencias hasta que transcurra un plazo de un mes, previsto en el apartado 3 del artículo 256, que aclaro yo aquí, este plazo de un mes es el plazo que se concede a la parte solicitante para presentar la demanda. Un mes. Recordad, diligencias preliminares, un mes, medidas cautelares, 20 días. ¿Vale? Diligencias preliminares previstas en leyes especiales, aquí nos vamos al número 9 del 256.1, bueno, se aplicarán estos preceptos que hemos visto en caso de que no se pongan, supuesto que no se opongan, bueno, pues lo dispuesto en la ley especial en la que se pretenden acordar también diligencias preliminares.
¿vale? Como veis, son sencillitas, no tienen ninguna dificultad y lo único, tener claro el concepto y ver un poco por encima qué diligencias pueden ser acordadas como diligencias preliminares, un poco el trámite y poco más. Y sobre todo los autos que resuelven qué recurso cabe contra la misma, ¿no? Bueno, aquí tenemos el pequeño esquema que, bueno, pues espero que nos ayude, ¿no?